Esto es una imagen del corredor ferroviario. Del Rail Freight Corridor hay 11 corredores ferroviarios que la Comisión Europea ha decidido. Estos 11 corredores, hay uno que coincide casi con el que veremos a continuación, que es el que se llama Corredor Mediterráneo. Corredor ferroviario que empieza en Algeciras y acaba, si no recuerdo mal, pues en Budapest. Digo eso porque normalmente cuando se habla de corredores, todos pensamos en el tren, pero los corredores que son más conocidos, que son estos, que son los corredores que forman parte de la red transeuropea de transportes, estos corredores son corredores multimodales, por lo tanto que incluyen carretera, ferrocarril y todos los puntos de conexión, de alimentación de estas infraestructuras que son básicamente puertos como grandes acumuladores de mercancía y grandes intercambiadores de mercancía de modo y las grandes ciudades. Y verán que están no solamente una serie de líneas en el mapa, sino además una serie de nodos que son los puntos importantes de los corredores TEN-T, los corredores intermodales de transporte. Cuando se habla de corredores, se habla no solamente de las infraestructuras, sino también de la gestión de las infraestructuras. Y cuando la Comisión Europea opta por, y decidimos entre todos, este corredor mediterráneo, que es el de color verde que va hasta Budapest, estamos hablando de una zona por la que discurren varios medios, varias infraestructuras de transporte, incluyendo, por cierto, los aeropuertos. Y lo importante, cuando se tiene una visión global del corredor, es que estas infraestructuras se vayan no solamente desarrollando, sino además explotando de una forma que sea posible un transporte eficaz. Si resulta que aquí tenemos un corredor fantástico y aquí tenemos uno que está peor, el corredor se resentirá porque los puntos más débiles son los que actúan de freno para el resto del corredor. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando hablamos del corredor mediterráneo? Dos cosas. En primer lugar, el corredor mediterráneo, tal como lo entiende la Unión Europea, fíjense que en España tiene dos ramales. Viene desde Budapest y cuando llega aquí a España tenemos dos ramales. Uno, que es el que nos ocupa, el corredor que discurre por el Mediterráneo. Hay otro que algún malicioso le llama el corredor Madrid-Terráneo, que es este. Y claro, desde el punto de vista de las inversiones, es cierto que cualquier inversión en estos tramos del corredor es una inversión en el corredor Mediterráneo, pero podría estar invirtiendo al lado de Zaragoza o al lado de Madrid, y es cierto. Pero para entendernos, al menos en lo que sigue de charla, yo hablaré del corredor mediterráneo que discurre por el Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa. Y este es el tramo que durante la campaña Quiero Corredor intentamos analizar, intentamos ver cuáles son los puntos débiles, intentamos que los sucesivos gobiernos pues cumplan las previsiones y cumplan los compromisos. ¿Qué problemas significativos tenemos para que circulen personas y mercancías por el corredor? Hay uno clarísimo, que es la diferencia de ancho de vía. Ya digo que ya nos olvidamos de las autopistas, de la carretera, porque es una infraestructura que tenemos bien desarrollada. Por lo tanto, estamos hablando de transporte de personas y de mercancías básicamente por vía ferroviaria. Problema que todos conocemos, la diferencia de ancho de vía. Las vías en España y en Portugal, en la península ibérica, son más anchas, 1.668 milímetros, que en el resto de Europa. Bueno, está claro que si quiere hacer pasar un tren, los de pasajeros, la mayoría tienen ejes variables y por lo tanto pueden circular. Si no pueden, porque son trenes antiguos o que no tienen ejes variables, el pasajero tiene que tomar una pequeña molestia y ir a pie de un tren a otro. Las mercancías es un poco más problemático porque no andan. Y como no andan hay que moverlas y encima pesan mucho. Podemos hacer dos cosas, solamente dos. Una,
situamos dos trenes, uno al lado de otro, cada uno con su ancho, sacamos la mercancía de un tren, la levantamos y la metemos en el otro. Esto es el transbordo. Otra cuestión que se puede hacer y que se hace desde hace muchos años en una instalación que hay en Portbou, que es el cambio de ejes. En lugar de levantar la mercancía, levantamos el vagón y cambiamos los ejes. Esto está inventado, funciona muy bien desde hace muchos años. Técnicamente no tiene ningún problema, pero tiene un problema económico y de gestión, el tiempo y el coste. Entonces, si esto lo tenemos que resolver, tenemos que recurrir a una argucia para tener el mismo ancho de vía a lo largo de todo el corredor. Esto es una inversión compleja, larga, cara, y ha habido una solución, hay una solución, digamos, provisional, a medio camino, que es el tercer carril. El tercer carril, no tengo aquí ninguna imagen, pero es fácil de imaginárselo, entre los dos anchos, entre el ancho de vía, entre los dos carriles del ancho español, se intercala un carril más en ancho UIC o ancho estándar. Por lo tanto, tenemos 3 carriles en lugar de 2 y tanto los trenes de mercancías como los de pasajeros pueden pasar indistintamente. Pero esto es una solución, en primer lugar, cara. Lo digo y lo señalo porque parece que sea barato, voy a añadir solo un tercer carril, no va a costar mucho. No, es muy caro. Es muy caro porque cuestiones técnicas que ahora no nos vamos a extender, pero tenemos que quitarnos de la cabeza esto de que es una solución barata. No, es cara. Y además de cara es parcial, porque así como las mercancías circulan relativamente bien, los pasajeros circulan, pero a velocidades mucho más lentas. No pueden circular a alta velocidad cuando hay un tercer carril. Por lo tanto, el tercer carril, solución provisional que debería usarse en cuentagotas y por un tiempo limitado. ¿Esto significa que ya todo es interoperable, que es sencillo? No, hay algo más. Ahí tenemos que pensar en los sistemas de seguridad, en los sistemas de tensión eléctrica. Digamos que hay varios aspectos más que nos permiten ser más interoperables, que quiere decir que pase la mercancía y los pasajeros sin demasiados problemas. Y nosotros tenemos que centrarnos ahí. Y esto quiere decir conseguir capacidad y conseguir conectividad. El Ministerio, hace un par de años, el Ministerio de Fomento se comprometió básicamente a 3 objetivos. Que habría ancho internacional en 2020 hasta Murcia, en 2023 hasta Almería, 2025, no es cierto lo de doble plataforma, 2025 hasta Algeciras. Bueno, esto no es lo que nosotros quisiéramos, es lo que el Ministerio se comprometió a hacer. Y vamos a ver ahora cuáles son los problemas principales que tenemos en el tramo entre Vandellós y la frontera francesa. Un primer problema grave, conocido, famoso, llevamos, no sé si, creo que los planes para resolverlo tienen 14 años, estamos a punto de ver la solución, pero no la hemos visto, que es Vandellós-Tarragona. 40 kilómetros de vía única, es decir, que 2 trenes no pueden cruzarse. Está claro que esto es un cuello de botella largo, penoso, y en este momento se haya finalizado la construcción de una nueva plataforma, por lo tanto tenemos 2 vías, no una, pero no se ha inaugurado, está en pruebas. El compromiso del Ministerio es que este tramo entraría en funcionamiento en el 2018. Bueno, estamos casi en octubre, veremos. El tramo teóricamente está terminado. Con eso se resolverá uno de los problemas más importantes que hay a lo largo no solo del tramo español del corredor, sino de todo el corredor mediterráneo. Segunda cuestión, luego iré por algún otro detalle. Castellbisbal, aquí donde estamos. ¿Qué problema hay aquí desde el punto de vista del corredor? Pues muy sencillo, las vías que circulan, que pasan debajo de la autopista, pasan por 2 túneles, pero estos túneles no tienen la capacidad, el gálibo, digamos, el tamaño necesario para que circulen trenes de mercancías en ancho internacional.
La obra está adjudicada y el proyecto es que en 2020 los 2 túneles actuales estén en servicio con el nuevo gálibo y un tercer túnel que está sin utilizar ahora también se pueda utilizar y permita mayor fluidez de tráfico. Y si vamos hacia arriba, evidentemente aquí tenemos ancho internacional para viajeros, pero viniendo de Madrid. Madrid-Zaragoza, llegan a Tarragona y tienen ancho internacional pasando por Barcelona hasta la frontera. Es el único lugar en Europa donde por la misma vía, que es esta de ahí, pasa alta velocidad y mercancías. Algunos técnicos han dicho que esto no es problema, que se puede hacer y no hay duda de que hoy hay trenes de mercancías que pasan. Bueno, pero esto no quiere decir que sea fácil ni que sea barato, ni que las frecuencias que se piden sean posibles. Es un invento que yo recomendaría, digamos, dejar de utilizar lo más pronto posible. Pero de momento, a falta de pan, buenas son tortas, algún tren de mercancía está circulando. Porque además, más arriba, tenemos ahí una cosa que a algunos no les gusta que diga, pero tengo que decirlo. Hay un túnel, que es el único túnel que permite pasar con ancho europeo, que tiene unas características, sobre todo de pendiente, pero básicamente características que no permiten el paso económico de los trenes. Porque claro, si les ponemos 2 locomotoras, pues pasarán, pero es más caro. Y es aquello que decía del tiempo y del dinero. Esto habría que resolverlo. Digamos que estos son los problemas principales. Me he olvidado este tramo Tarragona-Martorell. Hoy aquí tenemos ancho ibérico. En este momento se está ya instalando en este tramo el tercer carril. Un tramo bastante largo, pero técnicamente parece que no había otra solución. Por lo tanto, las mercancías en ancho internacional podrán llegar desde el Vandellós a Tarragona. Este ancho se cambiará a ibérico dentro de 2 años y le podrán seguir hasta Martorell, pasar debajo de la autopista y enlazar con esta vía, que quizás no es la mejor que se puede tener, pero puede funcionar. Por lo tanto, resumiendo, esta es la situación. Esto es lo que quisiéramos. Esta es la reivindicación. Doble plataforma, 4 vías, en ancho internacional. Y esto es lo que el Ministerio se ha comprometido hasta ahora a tener listo en el 2020, que es, como les he dicho, el tramo Vandellós resuelto en ancho internacional hasta Barcelona, Tarragona-Barcelona con tercer carril llegar utilizando en parte las vías del AVE, hasta Perpiñán. Y no está previsto ni está proyectado este trozo de aquí, que quizás algunos consideremos muy importante.